Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas y hermanos en Cristo. Gracias nuevamente por este tiempo que tenemos para servirle a Dios, para dar a conocer su palabra, para compartir este tema, el cual hoy habla sobre varones de Dios que dan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar primeramente para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos dirija en este tema que vamos a compartir, que vamos a exponer para todos ustedes. Le damos la bienvenida al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en medio de este lugar en el cual vamos a compartir la palabra de Dios, en el cual vamos a compartir este tema, el cual vamos a exponer para meditarlo, reflexionarlo y llevarlo por obra en nuestras vidas para que podamos vivir plenamente como a Dios le agrada, para que seamos dirigidos y guiados siempre por su Santo Espíritu y vivamos alineados conforme al orden de Dios, conforme a su buena y perfecta voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en tus manos, bendito Dios y Padre, que seas tocando alma, mente, corazón y espíritu, Señor de todos, y cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre, que puedan tener la oportunidad también de poder ver este video, Padre, seas tocando alma, mente, corazón, espíritu, Señor, y que sea de bendición, de provecho, de edificación para nuestras vidas, mi Señor, como Él lo está haciendo, Señor, para tu servidor, Padre, Señor, que tiene la oportunidad, el privilegio, Padre, de poder, Padre, compartir tu palabra, de exponer este tema, mi Señor, te damos gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, no sea, Señor, mi carne, sino tu Santo Espíritu, Padre, tu Santo Espíritu, que nos guíe y nos dirija, Padre, en este tiempo, Señor, de compartir y exponer tu palabra, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así es, mis hermanos, vamos a hablar sobre lo que es el dar frutos dignos de arrepentimiento. El varón como cabeza de su hogar, pues debe ser primeramente el que debe dar el ejemplo a la esposa, a los hijos, a la familia, aún en el medio en el que se desenvuelve en el trabajo, con los vecinos, en las diferentes actividades, aún también dentro de la iglesia donde lleva a cabo algún servicio, pues el varón es el primero que debe dar ejemplo, porque es la cabeza de un hogar, porque es la cabeza de una familia, porque pues es el orden de Dios el que está también asignado a los varones primeramente, ¿verdad? Veamos lo que dice, por ejemplo, el texto de Lucas 3, del 7 al 8, donde habla el profeta Juan, el Bautista, y les decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? El Nuevo Testamento da dos explicaciones acerca de lo que es el arrepentimiento, los verbos metaneo y metamelonai. Se puede decir que estos dos verbos pueden significar cambio total en el pensamiento como en la conducta y en la manera de vivir, resultado de un cambio completo de los pensamientos y actitudes con respecto al pecado y a la justicia. ¿Bien? El arrepentimiento ordena a cada pecador que abandone su rebelión y tome la bandera blanca de redención para entrar en el reino de Dios. El pecador debe cambiar de parecer en lo relacionado al pecado y a Dios. Esto dará como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. En otras palabras, el arrepentimiento afecta a la totalidad de la vida del pecador. El Nuevo Testamento, esta palabra le hace referencia al cambio de parecer, involucra tanto al apartarse del pecado como al acercarse a Dios. Amén. Así el arrepentimiento lleva al pecador que asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y colocarse de su lado, en un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal por los pasajes citados anteriormente. El arrepentimiento bíblico auténtico, genuino, se demuestra en la vida del creyente por sus frutos. ¿Sí? Dice la palabra: por sus frutos te conocerán o nos conocerán, ¿verdad? Entonces, demos frutos dignos de arrepentimiento. Que si la gente sabía que éramos enojones, iracundos, maledicientes, pues hoy no lo volvamos a hacer, y estamos dando testimonio, estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Sí, ahora vamos a ver sobre la evidencia de estos frutos, ¿verdad?
Este mensaje que daba Juan el Bautista cuando estaba bautizando era fuerte, ¿verdad? Era con poder, con autoridad. Juan el Bautista empezó su carrera con un mensaje muy particular entre el pueblo, un mensaje primordial de parte de Dios para el hombre, que dice: arrepentíos, arrepentíos. Así el Señor hoy nos llama a que invitemos a la gente, que llevemos a la gente, que llevemos a nuestras familias inconversas primeramente al arrepentimiento, no únicamente aceptar a Cristo en sus corazones. Eso vendrá después por convicción del mismo Espíritu Santo en cada uno de ellos, pero primeramente invitarlos al arrepentimiento, llevarlos a pensar, a meditar y reflexionar qué sería de su vida, de su alma, cuando ellos lleguen a morir, cuando lleguen a faltar, cuando Dios nos llame a su presencia. ¿Dónde nos iremos? Si nuestra alma está en peligro de irse a una muerte eterna, o de vivir plenamente por la eternidad con Cristo, eso es realmente pues algo que debemos valorar de continuo en nuestro diario vivir, porque de eso depende que nosotros también o podamos estar con Cristo o podamos vivir un sufrimiento eterno, y nada comparado con lo que hoy vivimos en medio de luchas, tribulaciones, problemas, afecciones, enfermedades. Nada que ver esto con lo que podemos vivir en una muerte eterna. Recuerden que lo que hoy vivimos es pasajero. El Señor nos ha dado la oportunidad de vivir un tiempo, pero es pasajero. Después viene lo eterno. Entonces nosotros decidimos si queremos vivir eternamente con Cristo o morir eternamente y vivir un sufrimiento eterno. Entonces el Señor nos invita, y nosotros como hijos de Dios también podemos y debemos cumplir con la palabra de Dios, que nos dice que volvamos y nos arrepintamos. También nosotros invitemos y llevemos a la gente al arrepentimiento. Dice Mateo 32, arrepentidos, ¿verdad? Dice, era tan poderosa su predicación de Juan Bautista acerca de la magnitud y la gravedad del pecado, que las personas que escucharon su mensaje percibieron la necesidad de volverse a Dios y clamaron al profeta. Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo Juan el Bautista: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene; el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron pues unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Ya? También dice en Lucas 3, 10 al 14. Si nos hemos arrepentido, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Juan de manera muy clara señala la evidencia y los frutos del verdadero arrepentimiento. ¿Eh? ¿Sí? Así también nosotros debemos preguntar: ¿qué haremos? Esa pregunta siempre debe estar en nuestro corazón, en nuestro espíritu. También preguntarnos: ¿qué haremos? ¿Qué haremos para de verdad acercarnos a Dios y arrepentirnos genuinamente delante de Él, y no volver al pecado, no volver a hacer lo que a Dios no le agrada, y por lo cual no podremos alcanzar el perdón y la misericordia de Dios? ¿Sí? Amén. El arrepentimiento ordena a cada pecador que abandone su rebelión y tome la bandera blanca de rendición para entrar al reino de Dios. Amén. Hay que tomar nuestra bandera blanca y decir: perdóname, Señor, perdóname, aquí estoy delante de ti, reconozco que he pecado, y contra ti, solamente contra ti he pecado, y que lo único que hoy quiero es que vuelva yo a ti, Padre, a tu primer amor que yo tuve cuando te recibí en mi corazón, cuando te acepté, cuando creí en ti, cuando pedí, Señor, que tú me guiaras y me dirigieras, Padre, que tú dieras de tu amor a mi corazón, Señor. Yo quiero volver, Señor, a ese primer amor y entregarte todo, Señor, para que seas tú el que tome el control, para que me ayude a cambiar mi forma de pensar, de actuar, de hablar, de expresarme, de conducirme en el camino que tú me has mostrado, Señor, sin desviarme, Señor, diestra ni siniestra. Ayúdame, Señor, así hacerlo en todo nuestro corazón. El Señor es fiel y justo para
para atendernos, para escucharnos, y Él conoce nuestro corazón cuando nos acercamos a Él. Recuerda que Dios está siempre atento. Él siempre pues ve ese corazón contrito y miedo y no lo desprecia, al contrario, está atento. Por eso nosotros debemos humillarnos a Dios, no ante el hombre, ante Dios hay que humillarnos y poder expresarle eso que hay en nuestro corazón, por lo cual sabemos conscientemente porque conocemos de la palabra, los que leen su palabra, los que han escuchado enseñanzas, predicaciones en la iglesia, sobre lo que es el perdón de Dios, sobre lo que es el amor de Dios, sobre lo que es el pecado, sobre lo que es el alejarse de Dios, el no atender su llamado, el no ser reverentes, obedientes. Todo eso trae consecuencias, pero nosotros siempre tomamos la decisión de elegir si queremos de verdad que el Señor trate con nosotros, o lo queremos seguir haciendo todo a nuestra manera de pensar, buscando la manera de hacerlo siempre a nuestra manera y no conforme a la manera de Dios, conforme al trato de Dios que quiere darnos en cada área de nuestras vidas. ¿Sí? El arrepentimiento genuino tiene implicaciones concretas y prácticas en la vida y en la conducta de las personas. A cada uno de los grupos que Juan responde les indica que debe existir una prueba de su verdadero arrepentimiento. Al cambiar el comportamiento anterior dentro de cada esfera de actividad propia, evidenciándose así que el arrepentimiento no era un término meramente teológico o cierto rito ceremonial, antes bien era una reforma radical saliendo de una vida centrada en sí misma, o sea, una vida de egoísmo, de deshonestidad y de descontento, y orientándose hacia una nueva experiencia y percepción de la vida. El profeta enseña con estas verdades que la genuina fe salvadora se debe manifestar a través de una vida que se aleje del pecado y produzca frutos piadosos. Amén. ¿Sí? Dice la Biblia, encontramos un pasaje en la Biblia sobre los hombres de Nínive, que también era un pueblo que se arrepintió y dieron evidencia de este hecho, como en el caso del mensaje que les dio Jonás en el libro de Jonás, donde dice que los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar, dice Mateo 12:41. Dice, los judíos y sobre todo los religiosos tenían mayores oportunidades de arrepentimiento que los habitantes de Nínive, pues el que presentaba el mensaje era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, los judíos no aprovecharon la oportunidad para arrepentirse de su maldad y volverse a Dios. En cambio, los ninivitas se arrepintieron y presentaron una gran evidencia de ese acto. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres, animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, que no se dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, ciertamente a Elohim fuertemente, clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si desistirá Elohim y cambiará de parecer y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim que hacían como se volvían, y vio Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Dice el libro de Jonás del capítulo 3, del versículo 5 al 10. Sí, el profeta enseña con estas verdades que la genuina fe salvadora se debe manifestar a través de una vida que se aleje del pecado y produzca frutos piadosos. Amén. Benditos, muchas gracias por esta palabra, Señor, que tú nos das, Padre, que nos llevas, Señor, a pensar, a meditar y reflexionar que solo tú eres santo, Padre, Señor, y que como tú, Señor,
también nos invitas a ser santos como tú, Señor, apartados para ti, apartados, Señor, del pecado y apartados para ti, Señor, no volver atrás. Así, mi hermano, vamos a hacer un gran esfuerzo, porque sí lo podemos hacer. Si nos esforzamos para tantas cosas que nos producen placer, que nos dan satisfacción, que no hagamos un esfuerzo para agradar a Dios. O sea, es algo que realmente podemos hacer. El Señor no nos va a dar más allá de lo que podamos soportar. El Señor nos va a dar las fuerzas. El Señor es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. Él es nuestro alto estandarte, nuestra bandera con la cual nosotros podemos salir, luchar y pelear contra todo aquello que venga con nuestras vidas, porque el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para ser libres, para ser sanos, para ser restaurados, para aprender de Él a bendecir, a amar y a perdonar como Él lo hace con nosotros, que así Él sea creando en nosotros un corazón recto para poder nosotros acercarnos primeramente a Él y pedirle perdón de todo nuestro corazón con un arrepentimiento genuino y sincero delante de Él y no volver más atrás. Dice, los habitantes de Nínive, al creer el mensaje de parte de Dios entregado por Jonás, se cubrieron de silicio. Esta expresión en Medio Oriente se refiere a una persona que experimenta un sentimiento interior y lo exterioriza. Este tipo de vestidura se usaba como señal de duelo y de arrepentimiento. Este arrepentimiento penetró todas las clases sociales, desde el mayor hasta el menor. Uno de los versos claves de esta historia, en el versículo 8, clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Este clamor llevó a cada ciudadano a un acto de reforma de sus malos caminos. Recuerde que el capítulo 1, verso 2 dice que la maldad del pueblo estaba delante de Dios. De esta maldad tenían que arrepentirse, y ese arrepentimiento auténtico se ve en un cambio radical en la manera de pensar que conduce a la transformación del corazón, a un cambio total en la vida del que lo experimenta. Este es un vivido pasaje en las Escrituras que nos enseña claramente cuando se ha efectuado un arrepentimiento genuino, o sea, por sus frutos, ¿verdad? Por sus frutos piadosos, por sus frutos dignos de arrepentimiento, es que nosotros aprendemos también a través de la palabra, a través de estos profetas menores que nos muestra la Biblia, porque si usted lee a los profetas menores se va a dar cuenta que cada profeta menor tiene un versículo central en el cual nos lleva al arrepentimiento. Léalo, mi hermano. Me invito a que lo lea, que lo medite, lo reflexione. Los profetas menores hablan en específico y en versículos centrales sobre el arrepentimiento. O sea, no quiere decir que porque el Señor no les habló más que a los profetas mayores, no les habló en gran manera. Es algo muy, muy simple, muy enfocado a que volvamos nuestro corazón a Dios y nos acerquemos a Él con un arrepentimiento genuino y sincero, y sobre todo nos apartemos para Él y no volvamos al pecado. Nos apartemos del pecado, no lo volvamos a hacer, no pedir perdón ahora y volver a hacerlo mañana. Al Señor no se le puede ocultar nada, con el Señor no se puede jugar, con el Señor no podemos mentir, no podemos jugar al cristiano con el Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Vamos a ver lo que son los frutos dignos del arrepentimiento. A continuación vamos a describir los frutos como resultado de la experiencia de un arrepentimiento bíblico genuino, ¿sí? El primero es el aborrecimiento al pecado, ¿sí? La persona que realmente se ha arrepentido debe presentar como evidencia un aborrecimiento del pecado, como dice el salmista: he aborrecido todo camino de mentira, Salmos 119, 104. Anteriormente consideraba su vida muy atractiva, pero ahora la detesta, y en su corazón se ha propuesto abandonar todo pecado para siempre. Este es el cambio de manera de pensar que Dios requiere. El apóstol Pablo insta a los creyentes a que vivan de acuerdo a su nueva vida. No mintáis los unos a los otros, dice Colosenses 3:9. La mentira es la forma propia y natural de ser de Satanás, porque es mentiroso y padre de mentira, dice Juan 8:44. Tomemos como ejemplo una persona que mentía y creía en sus mentiras y luego se arrepiente y reconoce que al mentir se hacía uno con el diablo, pero ahora quiere ser uno con Dios, amén. Ahora queremos ser uno con Dios, volviendo nuestro corazón a Él, volviendo nuestra mirada a Él, volviendo nuestro camino dirigido hacia Él únicamente. Queremos ser uno con Dios y no con el enemigo, mintiendo y pecando, amén. Vamos a volver al camino de Dios, al corazón de Dios, a nuestro primer amor, amén. Ahora,
quiere hacer. Hoy queremos hacer la voluntad de Dios y como fruto de nuestro arrepentimiento empezaremos a aborrecer todo camino de mentira. Empezaremos a tener una aversión en nuestro corazón por aquello en lo que antes nos deleitábamos. Esto es las mentiras. El arrepentimiento implica ahora abandonar el pecado. Este es el elemento esencial del verdadero evangelio. Amén. A otra parte del fruto digno del arrepentimiento es la confesión de nuestros pecados. Siendo en principio Adán y Eva no confesaron sus pecados, sino que más bien lo encubrieron, pero cuando el Espíritu de Dios obra en una persona, sus pecados son expuestos a la luz y a su vez los reconocemos ante Dios. Aquel que no confiesa sus pecados no muestra un genuino arrepentimiento, como dice el proverbista: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. Dice: en las Sagradas Escrituras tenemos un ejemplo que nos ilustra la verdad de este proverbio: no prosperará. Amén. Dice, tenemos el caso de Acán en Josué 7. Él no confesó su pecado, había tomado lo que Dios declaró como anatema, o sea, como maldición. Por esa causa no prosperó Acán. También tenemos un ejemplo de aquel que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta: el hijo pródigo. Está en Lucas 15, del 11 al 32. Después de reconocer su pecado, el hijo pródigo perdido, exclamó: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos la confesión de un corazón arrepentido. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquella alma en la cual ha obrado el Señor dándole convicción del pecado, hace de su oración diaria la confesión de sus pecados. Esta nueva posición de la vida lo lleva a confesar sus faltas y no esconder nada delante de Dios ni de los hombres, si fuera necesario. Amén. Así veamos cómo es clara la palabra en Proverbios 28:13. Nos marca y nos dice claramente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué pasa, hermanos, si no confesamos? Si seguimos encubriendo nuestro pecado, si queremos hacerlo todavía y que nadie se dé cuenta, ¿quién cree que nos está viendo únicamente? No podemos ocultarle nada al Señor. Ahora, lo que requiere el Señor es que reconozcamos que estamos pecando, que estamos desagradando a Él, que estamos deshonrándolo a Él, que estamos faltándole a Él, que estamos agraviándolo a Él. Él quiere que reconozcamos nuestro pecado ante Él. Él es fiel y justo para atendernos, para escucharnos, para perdonarnos. ¿Por qué no acercarnos con esa confianza que el Señor nos da, con esa confianza que podemos tener ante Él para poder confesarle todo esto? Y apartarnos del pecado y no volverlo a hacer. Porque si no lo hacemos, aquí es claro, no seremos prósperos, ni menos alcanzaremos la misericordia de Dios, menos alcanzaremos el perdón de Dios, menos alcanzaremos la vida eterna. ¿A dónde se irá nuestra alma cuando Él nos llame en su presencia? ¿Cómo seremos juzgados y a dónde iremos? ¿Cuál será el pago de nuestro pecado? Hoy vivimos una vida que es pasajera únicamente. Lo demás es eterno, como se les comentaba al principio. Hagamos nuestro mayor esfuerzo por acercarnos a Dios con esa confianza que nos tiene, que nosotros tenemos con Él también, para acercarnos a Él confiadamente ante el trono de su gracia, acercarnos y pedirle perdón, confesarle de todo nuestro corazón que hemos pecado contra Él y contra Él solamente hemos pecado. De otra manera no vamos a alcanzar misericordia, como dice el proverbio, no vamos a alcanzar el perdón de Dios y menos vamos a tener una vida en Cristo eternamente con Él. No la vamos a tener. ¿A dónde nos vamos a ir, hermano? Si no confesamos, si no reconocemos, si no nos apartamos, no vamos a alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Esto mismo hágaselo saber a quien el Señor ponga en su camino, su familia inconversa, sus conocidos, sus vecinos.
hágaselo conocer. Que el Señor y el Espíritu Santo de Dios pongan en su boca las palabras para invitar a la gente que se arrepienta también, no vuelva atrás, que vea a dónde se va su alma, si no reconoce, si no pide perdón, si no se arrepiente, si no da frutos de ese arrepentimiento. Esto habla primeramente a cada uno de nosotros para prepararnos para la lucha y la batalla que viene más adelante, porque nosotros también todavía somos débiles, pero dice la palabra de Dios que bástenos la gracia, para que en medio de nuestra debilidad se perfeccione el poder de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver lo que es ahora una genuina renuncia al pecado. ¿Sí? Aquella persona que ha probado el fruto de la alegría de ser salvado por la gracia de Dios tendrá una fuerte convicción de lo que es el pecado, y en su vida se efectuará un alejamiento de cualquier forma de vida pecaminosa, generalmente aquella que vivía antes de pertenecer al reino de la luz. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Dice Isaías 55:7. El que ha participado de la sangre del Señor para el perdón de sus pecados no puede participar de la copa de Belial. Dice 1 Corintios 10:21. No se puede ser miembro del cuerpo de Cristo y miembro de Satanás. Esto es ejemplificado con la mujer que fue traída al Señor por parte de los fariseos siendo acusada de adulterio. En este pasaje se ve el principio de renuncia al pecado. Entonces Jesús le dijo: vete y no peques más. Juan 8:11 nos dice: el pecador arrepentido debe tomar la determinación de no volver al pecado. ¿Somos o no somos del Señor? ¿Somos o no somos determinados? Sí, más bien somos determinados también, pero para seguir en el pecado, ¿verdad? Queremos seguir porque es lo que nos da gusto, el que nos da placer, el que nos trae satisfacción. Pero eso es temporal. La vida eterna con el Señor es el galardón más grande que podemos tener nosotros si volvemos al Señor de todo nuestro corazón y nos arrepentimos. Es el galardón más grande. Nada se compara con ese regalo maravilloso que es nuestra salvación, nuestra vida eterna, con lo que produce el pecado. Nada se compara. Al contrario, debemos valorar más y más para poder agradar al Señor y acercarnos a Él todos los días. Nuestra vida de oración diaria sea el pedirle perdón primeramente y no volver a hacerlo, no volver al pecado. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Amén. Isaías 55:7. Llevamos presentes ese texto en nuestro corazón. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Amén. Pablo en su epístola a los Efesios lo enseña de esta manera: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Efesios 4:28. Supongamos que en el pasado alguien haya hurtado, pero como muestra de su verdadera conversión debe apartarse de todo tipo de robo, pues el Espíritu Santo le dará la convicción de poder en su vida para cambiar ese estilo de vida que desagrada al Señor. Eso es una evidencia de un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Amén. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo sí se puede, cómo sí esforzándose y siendo muy valientes podemos agradar al Señor, podemos arrepentirnos genuinamente y no volver, porque es lo más importante: no volver, apartarnos para Dios, santos apartados para el Señor. Amén. Por la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles Pablo y Bernabé, muchas personas confesaban sus pecados y se apartaban de ellos. Tenemos el caso de los hechiceros en Éfeso como muestra de que estaban arrepentidos, se apartaron de sus pecados trayendo los libros de magia, libros de muy alto costo, y los quemaron. Está esto en Hechos 19 del 1 al 20. Este acto mostraba la confesión de sus pecados, el aborrecimiento de los mismos, su alejamiento y su renuncia a ellos. Estas son pruebas que muestran frutos de conversión. Amén. Pues ahí tenemos otro ejemplo. Para todo tenemos ejemplo. No creo que porque su pecado es grande, chico, mediano, del tamaño que sea, hay formas de dejarlo, de arrepentirnos, de no volver a ellos. Hay manera, claro que sí. No se sienta atado usted, el Señor le da la libertad para ser libre de todo ese pecado. Amén. Dice, vamos a otro fruto digno del arrepentimiento. Es el dolor profundo del pecado, ¿sí?
El que experimenta el perdón reconoce en su interior un dolor profundo por haber ofendido a un ser tan excelso y santo y libre de pecado como lo es Dios. Aquella alma que ha sido regenerada experimenta en su corazón dolor por haber conducido su vida en contra de Dios. Esto va a causar en nuestras vidas lo mismo que sucedió con el apóstol Pedro, quien lloró amargamente por haber ofendido a Dios, pecando contra él al negar al Señor, y saliendo fuera lloró amargamente, dice Mateo 26, 75. Este principio era representado en el Antiguo Testamento en el día del perdón, Yom Kippur, en el cual Dios requería de los israelitas que afligieran sus almas. Él les dijo: afligiréis vuestras almas, dice Levíticos 16, 29. ¿Sí? De igual manera se puede ver en el rey David un dolor en su interior por haber pecado contra Dios, lo cual se evidencia en el Salmo 51:4, donde dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí? Conocemos, por ejemplo, nosotros dentro del cristianismo, también a personas, hermanos en Cristo, que también cuando les produce un dolor profundo en su corazón el haber pecado, pues hay hermanos que hemos visto, conocemos gente que hemos conocido también, conocemos gente también que hemos visto, después de pecar cada día durante un tiempo, pues no dejan de llorar por haber pecado contra Dios. Esta es una prueba legítima de que esta persona, este hermano, ha tenido un genuino arrepentimiento. Lo que pasa, muchas veces nosotros también, por querer seguir en el pecado, pues somos indolentes. No reconocemos que estamos contristando al Espíritu Santo de Dios con nuestro pecado, y menos nos va a causar un dolor. No, al contrario, queremos seguir dándole gusto a la carne, a los deseos pecaminosos, porque nos producen satisfacción, ¿verdad? ¿Qué nos va a hacer llorar? Al contrario, ¿no? Pero es donde debemos meditar y reflexionar que de todo nuestro corazón pedirle al Señor que quebrante este corazón duro y que lo cambie, este corazón duro y de piedra, por un corazón de carne y sangre, que de verdad siente ese dolor por pecar contra nuestro Dios. Debemos pedirle al Señor que nos quebrante este corazón tan duro, esta dura service que tenemos, esta indolencia que tenemos por ofender a Dios cuando pecamos. ¿Amén? Ahora, otro fruto digno de arrepentimiento es la restitución de las faltas cometidas. ¿Sí? Cuando una persona reconoce la magnitud del pecado y experimenta el perdón, realmente anhela estar bien con Dios y con su prójimo, no debiendo nada a nadie. Aquel que en su vida anterior al perdón de sus pecados hubiese agraviado a alguien, ahora trata de hacer todo lo que esté a su alcance para restituir las faltas del mal cometido. Para ilustrar este principio consideraremos el caso del publicano Zaqueo. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19:8 al 10. Dice un comentarista, Matthew Henry, hace el siguiente comentario de este pasaje: Zaqueo públicamente dio pruebas de haber llegado a ser un verdadero convertido. No busca ser justificado por sus obras como el fariseo, pero por sus buenas obras demostrará la sinceridad de su fe y el arrepentimiento por la gracia de Dios. Amén. Él estaba refiriéndose a la ley de Moisés, donde se presentaban los requisitos para la restitución. Esto está en Éxodo 22:1. La restitución es una buena prueba de cambio de corazón, y todo hombre verdaderamente arrepentido deberá manifestarla. ¿Sí? Nosotros también como hijos de Dios, que volvemos a Él de todo nuestro corazón para arrepentirnos genuinamente, pues debemos hacer la restitución de los daños. Si hemos ofendido a nuestros padres, si hemos deshonrado a nuestros padres, si hemos herido y lastimado a nuestros seres queridos, amados, nuestra esposa, nuestros hijos, pues hagamos nuestro mayor esfuerzo también para restituir eso, pedir perdón a ellos, cambiar nuestra manera de
de hablar con ellos, de tratar con ellos. Que el Señor y su Santo Espíritu sean en nuestros corazones quien nos vuelva a ese corazón, también reflejando el amor de Cristo para cada uno de ellos. Y así como lo hacemos con aquellas personas en la calle, porque muchas veces nada más lo mostramos en la calle o en la iglesia, también lo empecemos a hacer desde nuestros hogares. Y el reflejar de verdad el amor de Cristo que hay en nuestros corazones y ir restituyendo todo ese daño que hemos hecho. Pedir perdón, pedir al Señor que nos enseñe a pedir perdón, ¿sí? No solamente a recibir el perdón, sino también a pedir perdón al prójimo y a Dios primeramente, amén, pero de todo nuestro corazón, y no volver a ese camino de maldad, a ese camino de pecado, a ese camino de perdición, en el cual no nos va a llevar a nada bueno. Amén. Vamos a ver lo que es el tener hambre de vivir en justicia y en santidad. ¿Sí? Los frutos del arrepentimiento bíblico verdadero se reconocerán en el deseo de poner en práctica la palabra de Dios, la cual enseña que debemos andar en justicia y santidad. Esto está en Efesios 4:24. Al desear andar en justicia y en verdadera santidad se manifiestan los frutos de la conversión en la vida de una persona, porque la gracia, dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Está en Tito 2:11-12. Hay un anhelo ardiente en quien verdaderamente se ha convertido en esos malos caminos y se ha vuelto a Dios de ordenar su manera de vivir. Amén. Pero hay que de verdaderamente darle paso al Espíritu Santo de Dios que nos redarguya de pecado, juicio y justicia para acercarnos al Señor y pedirle perdón, que verdaderamente nosotros volvamos de nuestro mal camino, que nos volvamos al Señor y ordenemos nuestra vida conforme al orden de Dios. Amén. ¿Sí? El que experimenta el perdón reconoce en su interior un dolor profundo por haber ofendido a un ser tan excelso y libre de pecado como es Dios. ¿Sí? Aquella alma que ha sido regenerada experimenta en su corazón dolor por haber conducido su vida en contra de Dios. Amén. Dice, tomemos como ejemplo el caso del publicano Mateo. ¿Sí? Mateo nos relata el momento en que Jesucristo lo llama, Mateo 9:9. Él se describe a sí mismo como publicano en Mateo 10:3. Ya lo leímos anteriormente, que los publicanos se acercaron a Juan y le preguntaron qué debían hacer como muestra de su arrepentimiento, lo que el levita contestó: no exijáis más de lo que está ordenado en Lucas 3:13. Los publicanos eran sumamente odiados por el pueblo, pues cobraban por encima de lo estipulado para el beneficio propio. Mateo, al ser llamado por Jesús, abandonó esta práctica de robar. Ahora quería vivir en justicia y santidad, tal y como lo señala su maestro. Mateo nunca más se vio sentado en el banco de los tributos públicos, y menos robando o exigiendo más de lo debido. Podemos ver aquí un ejemplo muy práctico de alguien que dejó su vida de pecado y luego fue en pos de una vida de justicia y santidad. Amén. Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede, hermano. Claro que se puede, hermana. Claro que se puede, porque el Señor nos da la fuerza, la fortaleza, nos da la convicción con su Santo Espíritu para que volvamos a Él. En oración, bendito Dios y Padre, te pedimos que sea tu bendita palabra, mi Señor, la que nos muestre y nos revele, mi Señor. Padre, Señor, ¿cómo, Señor, debemos andar, Señor, delante de ti, Señor? ¿Cómo debemos, Padre, Señor, andar, Señor, delante de ti, Señor? Justos, Padre, Señor, buscando siempre la santidad, buscando siempre, Señor, el agradarte a ti primeramente, mi Señor. Pero ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el regocijo y la alegría de un arrepentimiento genuino, un fruto del arrepentimiento genuino. Cuando los samaritanos escuchaban el mensaje de Dios que llevaba Felipe, y creyendo en dicho mensaje, la ciudad se regocijó porque sus pecados fueron perdonados. Los samaritanos recibieron beneficios físicos y beneficios espirituales, dice la palabra. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En Hechos 8:8 hay una gran alegría al haber abandonado la vida del pecado y recibir el perdón maravilloso de Dios. Amén. ¿Sí? Ahora, nuestra unión con Cristo, de la misma manera que el pámpano
tiene vida mientras está unido a la vid, así el nuevo creyente tiene la vida de Cristo y está unido a Él, amén. Y el fruto de nuestra unión con Jesucristo dará como resultado una vida que expresará plenamente los frutos de la gloria, de la gloriosa gracia de Jesucristo. Todo hombre unido a Cristo por el arrepentimiento y la fe expresará los frutos gloriosos del poder transformador del Evangelio, amén. Dice Lucas 3:10, entonces, ¿qué haremos? Esta será una pregunta que deberá hacerse y contestar todo hombre que ha sido despertado por el Evangelio de Dios y desea manifestar un genuino arrepentimiento, amén. Así como nos dio gozo y alegría el recibir al Señor en nuestro corazón un día, porque de esta manera es como muchos de nosotros pues hemos llegado a los pies de Cristo aceptándolo, porque así llegamos nosotros. Por ejemplo, en lo personal, yo llegué hacia Cristo, me invitaron a aceptar a Cristo en mi corazón, me empecé a congregar, empecé a recibir palabra, empecé a saber lo que es alabar y exaltar a Dios, empecé a aprender lo que le agrada a Dios, aprendí a qué es lo que no le agrada a Dios también, para que también yo me acercara a Él en oración y pedirle perdón. Pero el Señor nos llama a que llevemos a la gente al arrepentimiento. ¿Bien? Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca del arrepentimiento, ¿sí? Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, ¿sí? Amén. Dice, Dios no rechazará jamás a quien se acerca a Él con un corazón arrepentido. Él da su perdón al que se acerca a Él con el arrepentimiento y la humildad, porque su deseo es que vivamos eternamente con Él. Ese es el deseo del Señor. El Señor no quiere que nos vayamos al infierno, el Señor no quiere que nos vayamos al lago de Juan. El Señor, porque nos ama, quiere que volvamos a Él, pero también nosotros así como buscamos el amar también a nuestra esposa porque nos ama, también nosotros reconociendo que Dios nos ama, amar a Dios. ¿Y cómo? Pues siéndole fiel al Señor, no pecando, volviendo a Él de todo nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado delante de Él, para arrepentirnos de todo nuestro corazón y genuina y sinceramente de Él, y no volviendo, lo más importante, no volviendo a pecar. ¿Bien? Vamos a ver lo que dice Hechos 3, 19 y 20. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Amén. Bendito es el Padre por tu gloriosa palabra, Señor, que hoy tenemos, Señor. Paz, Señor, en nuestro corazón, Señor, porque hemos recibido la libertad, Señor, del pecado, porque hemos recibido la sanidad, Señor, de esa enfermedad física y espiritual. Señor, tú nos has librado, mi Señor, porque a ti nos hemos acercado, Señor, y nos hemos arrepentido, Padre, pero que ese arrepentimiento siga siendo genuino y sincero delante de ti, Padre, y no volviendo atrás, Padre. Te lo pedimos, rogamos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así como estos textos, hay muchos en la Biblia que hablan acerca del arrepentimiento, mi hermano. Usted los puede buscar, usted que tiene su teléfono, que tiene su computadora, busque textos que hablen del arrepentimiento, léalos, medítelos, reflexionelos, y sobre todo, busque más la presencia de Dios en su vida. Dele el tiempo a Dios, dele su lugar a Dios. El orden de Dios es primeramente, dice Mateo 6:33, buscar del reino de Dios su justicia. Buscar primeramente del reino de Dios su justicia, y todas las demás cosas vendrán por ayuda. No se afane, no se preocupe, no se inquiete por el qué comer, por el qué vestir, por el qué calzar. El Señor nos invita a que busquemos primeramente su reino y su justicia, darle su lugar a Dios en oración, en alabanza, en ayuno, en dar buen testimonio de Él, en la lectura de su palabra. Démosle el tiempo que el Señor requiere, y el Señor se encarga de todo lo demás. El Señor lo dice en su palabra, el Señor es fiel y justo para cumplir su promesa. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tenemos para compartir tu palabra, para dar este mensaje, mi Señor. Te damos gracias porque tú, Señor, nos llevas, Señor, siempre, Señor, de gloria en gloria, Padre, Señor, a través de tu palabra, mi Señor. Nos podemos gozar y deleitar en tu presencia, Señor. Así, Señor,
Ayúdanos, Padre, Señor, a acercarnos a ti, Padre, Señor, y que seas tú, Señor, en oración, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, que nos redarguya de pecado, juicio y justicia, Señor, quebrante nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, sentir ese dolor, Señor, del pecado, Señor, que cometemos contra ti, mi Señor, y quebrantes, Señor, quebrantes nuestro corazón, Señor, para arrepentirnos de todo nuestro corazón y no volver más atrás, mi Señor. Pero ayúdanos, Padre, reconocemos que sin ti nada somos, Padre. Dice tu palabra, mi Señor, que contigo todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Señor. Gracias, Padre amado, mi Señor, porque hoy nos has enseñado y nos has mostrado, Señor, cuál infinito, Señor, es tu amor, mi Señor. Cuánto, Señor, tú anhelas, Padre, Señor, que vayamos contigo, Señor, no nos perdamos, mi Señor, empezando aquí, Señor, donde vivimos, Padre, Señor, que no nos perdamos, ni menos, Padre, cuando nos llames a tu presencia, menos, Padre, nos perdamos, Señor, y nos vayamos, Padre, Señor, al lago de fuego, Señor, que es la muerte eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, que esto mismo, Padre, Señor, que hoy, Señor, tú nos enseñas, Padre, Señor, lo mostremos, Señor, a alguien más, Señor, a nuestras familias inconversas, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, Padre, Señor, que de verdad, Señor, sea el amor de Cristo que en nuestros corazones, el que muestre esa preocupación por esa alma, Señor, que se puede ir al infierno, que se puede perder, Señor, y mostrarles cuál es el camino, Señor, que tú nos muestres para acercarnos a ti confiadamente, arrepentirnos primeramente, Señor, buscar, Señor, al agradarte a ti, Señor, para que tengamos una salvación, una vida eterna contigo, una vida en Cristo eternamente. Gracias, Padre amado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, mi Señor. Yo te doy las gracias, mi Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que hoy en este momento están escuchando, viendo este video, mi Señor. Que sea, Señor, de bendición, de provecho, de edificación para sus vidas, para nuestras vidas, este mensaje que les compartimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias y amén. Hasta luego, hermanos. Saludos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.